O sea, las emociones está bien sentirlas. El problema es cuando realmente nos quedamos estancados. Sit up. Remember, don't think you are. Know you are. ¿Qué ha habido? ¿Qué ha habido? Bienvenidos a un episodio más. Esta vez un episodio cortito. Es un extracto del episodio 45 donde platicamos con Paola Galdiano. Paola da terapias de acupuntura y hablamos con ella sobre la energía, sobre las emociones, sobre los pensamientos y cómo estas emociones y pensamientos van impactando nuestra realidad y sobre todo nuestra salud. El rol que juegan estas emociones en ir creando o llevando a una enfermedad, y también de cómo podemos escuchar el mensaje de la enfermedad y poder tomar responsabilidad para entonces ver la enfermedad como un maestro y como una oportunidad para cambiar, aunque no siempre es sencillo. Disfruta este capítulo y para más pues te recomiendo darte una vuelta al episodio 45. Ese dura como una hora, sin embargo estos 10 minutos creo que resumen bastante bien una parte importante del mensaje. Espero que algo de aquí pueda servirte como recordatorio, y si lo es o sabes de alguien que pueda resonarle también, pues compártelo. Nos ayuda juntos a ir creciendo en conciencia y acercarnos a la vida y al mundo que nuestro corazón sabe que es posible. Bienvenidos. En la medicina tradicional china juega un rol súper importante entender que los pensamientos y las emociones tienen un efecto completo en nuestro cuerpo y en nuestra realidad. ¿Por qué es para nosotros en el occidente tan complicado entender esto y cómo los pensamientos y las emociones tienen un impacto en nuestro cuerpo? Así es que allá en ese tipo de culturas ven al mundo que el mundo es energía. Nosotros somos energía, afuera es energía, el universo es energía. Desgraciadamente aquí en esta cultura no lo hemos visto de esa forma, apenas estamos como que abriendo nuestra mente a eso. Entonces, obviamente nuestros pensamientos son energía, nuestras emociones son energía, entonces obviamente esa energía modifica a lo físico, a la materia. Entonces cuando tú estás en un estado de estrés, emocionalmente estresado o emocionalmente con mucho miedo, con mucho enojo, todo ese campo energético que tenemos a nuestro alrededor va afectando la materia y va afectando el órgano, digamos, correspondiente. Por ejemplo, si fuera enojo, afecta al hígado, si fuera miedo, afecta a los riñones, si es tristeza, afecta a los pulmones y así consecutivamente. Entonces obviamente nuestras emociones, nuestros pensamientos crean, y cuando esos están en desequilibrio se genera lo que es la enfermedad, que la enfermedad no es más que un desequilibrio, o sea, una desarmonización de la energía de la que estamos rodeados, que afectó ya a lo físico, a la materia, que ya la transformó, pero al momento de lo que nosotros queremos sanar, arreglar esta materia, empezamos a transformar nuestro campo energético, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra energía y obviamente empezamos también a modificar de manera positiva lo físico para que se vuelva a equilibrar. Al final esos pensamientos y emociones están creando cambios físicos en tu cuerpo que si no se balancean pronto, o sea, porque todos tenemos un tipo de desbalances constantemente por el día a día, etcétera. Pero si nos quedamos ahí es cuando con el tiempo se va reflejando en una enfermedad. Así es, o sea, porque no es como que digas tú ahorita me enojo y ya por eso me enfermo, o sea, bueno, a veces sí, por ejemplo, que nos quedamos callados, que no decimos algo y al otro día de que ay, la garganta, o sea, obviamente fue algo aquí, se nos contó, esa energía que quiso salir, que no sacamos, y obviamente la energía se tiene que estancar en algún lugar, entonces llega a la garganta y amanecí con dolor de garganta. Sí, y pasa muy seguido, pero no conectamos los puntos de que ese enojo o esa energía o esa emoción se haya reflejado en ese dolor físico. Así es, porque estamos desconectados del lenguaje corporal de nuestras emociones, de cómo tienen que ver con nuestros órganos, o sea, eso nunca nos los han enseñado. La energía, porque a veces para muchos hay sí las energías, etcétera, entender que un átomo, que es lo que crea todo tu cuerpo, las cosas que ves, etcétera, es 99.99999 energía. Así y casi nada de materia. Entonces, todo es energía y la energía está creando esa materia. Si te metes a física cuántica, etcétera, te das cuenta que... Entonces, es energía en diferente densidad, simplemente. O sea, pero al final de cuentas, energía. ¿Y cuál es la energía más alta? ¿Cuál es la más baja? Emocionalmente, la más alta energía emocionalmente, obviamente, es el amor, es la gratitud. Y la más baja es el miedo. O sea, más que el enojo todavía tiene un cierto grado de energía que te permite actuar. Que a lo mejor canalizada puede tener un impacto. Así es, canalizada, porque al final de cuentas las emociones no son ni buenas ni malas, simplemente son. O sea, un enojo nos puede permitir
defendernos, nos puede permitir poner límites, nos puede permitir llegar a una acción. El miedo nos permite huir cuando estamos ante un peligro. O sea, las emociones está bien sentirlas. El problema es cuando realmente nos quedamos estancados viviendo en el miedo, cuando en una situación que generalmente nosotros mentalmente creamos que ni es verdad, de una posibilidad que nuestra mente pensó que podía existir, y estamos viviendo en base a ese miedo que ni es una realidad a veces, muchas de las veces. O sea, son historias creadas por nuestra propia mente. Entonces vivimos en ese estado de miedo, y obviamente ese miedo detenido durante largos periodos de tiempo empieza a afectar en los meridianos de nuestro cuerpo, que son los canales invisibles de energía, que son los que conducen la energía y que llevan esa energía para que nuestros órganos estén sanos. Obviamente empieza a afectar el canal de energía correspondiente, y obviamente el órgano se empieza a debilitar y ya aparece el síntoma o enfermedad. Algo tan importante entonces que está en el día a día como las emociones, que nadie nos lo enseña. Nadie nos los enseña. Imagínate si a un niño, o sea, si en las escuelas o sea, simplemente el vocabulario emocional, que estás triste, enojado, con miedo, punto. Para saber identificarlo. No tenemos vocabulario emocional. O sea, si en las escuelas a los niños les enseñaran a aprender a conectarse con eso que están sintiendo, o sea, qué diferente sería que les enseñaran a cómo canalizar esa emoción. O sea, que les dijeran que esa emoción va a qué parte de su cuerpo va, que si están sintiendo aquí esa angustia, que si están sintiendo aquí en el pecho opresiones, miedo. O sea, hay tantas cosas que podríamos enseñarle a los niños, y para realmente que pudieran detectar esa emoción más a tiempo, porque generalmente las emociones que las sentimos y todo eso es de manera inconsciente, o sea, llegan en el momento, muchas veces ni cuenta nos damos, pero al momento de que nos enseñaran a tomar conciencia de cómo nos estamos sintiendo y poderle poner un nombre, obviamente no tendría que llegar al síntoma o a la enfermedad, porque podríamos resolverlo. Porque con el lenguaje la puedes identificar, y una vez que la identificas la puedes cambiar, porque claro, si no la puedes identificar, ¿cómo la cambias? ¿Cómo empiezas? Ajá. Entonces, al momento de identificarla, puedes llegar a tener un plan de acción, una acción para poder modificarla, para poder cambiarla, pero pues generalmente eso no se enseña. O sea, se enseñan otras cosas que creo que no son tan importantes como sería el enseñarle a nuestros niños esto. Algo tan importante del día a día que moldea nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra realidad, que no puede ser que no lo enseñemos. Pero porque imagínate qué empoderados estaríamos. O sea, de realmente nosotros conocer nuestro cuerpo, conocer nuestras emociones, o sea, tener ese autoconocimiento, autocontrol, autodominio. Es empoderador. Es empoderador. O sea, ¿por qué? Porque nos hacemos nosotros mismos poderosos y no necesitamos tanto de afuera. Al final de cuentas, siempre hemos creído que la sanación, la curación, todo viene de afuera. Dependemos del doctor, dependemos de la pastilla, dependemos de la terapia. Entregamos nuestro poder. Entregamos nuestro poder a todos de afuera, y no nos damos cuenta que el poder está dentro, que nosotros nos podríamos sanar nosotros mismos, nos podemos sanar nosotros mismos. Pero pues desgraciadamente no se nos ha enseñado eso. Pero creo que poco a poco tenemos que ir despertando a encontrar ese poder y entender que tenemos esa capacidad y esa magia para poder conectar con eso y poder transformar nuestra salud, nuestros pensamientos, nuestras emociones. Totalmente, empezar a dejar ir ese estado natural de nuestro mundo de estar en miedo y en estrés, el cual se nos imprime en nuestras formas de vivir constantemente, y lo cual, en base a lo que estás platicando, esa emoción de miedo, de estrés, nos mantiene en una vibración baja, nos baja el sistema inmune, que son los beneficios de la acupuntura, ahorita llegamos ahí. Así es. Y no cualquier enfermedad o cualquier cosa sencilla nos puede hacer bastante daño. Así es, y agarramos el papel de ser víctimas de la enfermedad, o sea, porque mi papá tuvo cáncer, ahora yo significa que lo voy a tener, y no es cierto. Y eso en realidad crea la posibilidad en tu cuerpo, tu cuerpo se empieza a adaptar a esa posibilidad. Así es, porque como dice, no sé si has oído de Bruce Lipton, o sea, el porcentaje de genético que hay para que tú tengas una enfermedad, o sea, es como el 3% que se puede desarrollar. Son enfermedades muy específicas. Así es, lo que genera la enfermedad es el ambiente. O sea, los aprendizajes que tuvimos de nuestros padres en relación a sus creencias limitantes, en relación a apegos, en relación a emociones mal manejadas, en relación a la alimentación, en relación a la actividad física, al descanso. O sea, es el ambiente el que enferma. Que en realidad una vez que tienes el lenguaje es la interpretación del ambiente. Así es. Porque te puede estar pasando algo relativamente feo, malo o de vibración baja allá afuera, pero si tú estás en un balance interno, lo cual no siempre es sencillo, pues tampoco necesariamente. Claro, porque la vida es eso. O sea, siempre va a haber desafíos, siempre va a haber problemas. El chiste es ver cómo reacciono ante eso.
O sea, no, porque pues cosas buenas y cosas malas, o sea, vivimos en un mundo de polaridad, o sea, siempre van a existir, pero cómo yo reacciono ante eso es diferente y sobre todo no tomar ese papel de victimismo, o sea, hacerme responsable de que si eso estoy viviendo es porque eso yo lo he creado, porque eso yo lo he atraído. Y no estoy diciendo que de manera consciente, porque obviamente todo el mundo me dice, ¿cómo que yo atraje la enfermedad? O sea, obviamente de manera consciente nadie queremos estar enfermos, todos queremos sentirnos bien, todos queremos estar saludables, estar en paz, pero inconscientemente lo atraemos. Y obviamente inconscientemente lo atraemos porque también es algo que tenemos que aprender. O sea, es algo que tenemos que descubrir y que a veces liberar y soltar para poder convertirnos en los seres que estamos destinados a ser. Exacto. Y que si no llegaran esos desafíos, esas enfermedades, nos quedaríamos como en nuestra zona de confort. Entonces el chiste es experimentar ese proceso de evolucionar y de darte cuenta que, ok, estaba aquí y llegué acá. Entonces soy poderoso, puedo hacer muchas cosas. Y ver la enfermedad desde esa perspectiva, la enfermedad como un maestro. O sea, no es una maldición, o sea, yo no soy la víctima, o sea, es ver qué me está enseñando, qué me quiere decir, qué tengo que aprender. O sea, cuando vemos a la enfermedad como un maestro, volteamos a verla con amor y no con miedo y con rechazo y con algo malo, sino nos abrimos a poder ser transformados por ella. Entonces es muy diferente cuando nosotros negamos y cuando nos hacemos la víctima. Obviamente el cuerpo nos va a avisar con más dolor, con más inflamación, de que necesita ser escuchado, de que hay algo ahí que no está resuelto, que algo tenemos que cambiar. Sí, es una notificación. Claro, en cambio cuando volteamos a ver al cuerpo, volteamos a ver a nuestro dolor, analizamos qué nos quiere decir, nos abrimos, volteamos a ver a nuestra sombra, a nuestros fantasmas que traemos allá atrás, a nuestras cosas sin resolver, al conflicto que nos tiene ahí atorados. Cuando volteamos a ver y decimos, aquí estamos, o sea, ¿qué necesito cambiar? ¿Qué necesito hacer? O sea, tú me vas a enseñar, yo estoy abierto al camino. Obviamente es mucho más fácil y mucho más llevadero cualquier enfermedad y te aseguro que también mucho más rápido que vas a sanar. Lo cual no es nada sencillo, incluso aunque cuando sabes cómo funcionan las cosas, yo creo que a lo mejor a ti también todavía te ha pasado que, o sea, cuando estás en una situación complicada o a lo mejor no de enfermedad, pero complicada, no es sencillo entender esa enfermedad o esa situación difícil como un maestro, como una notificación bonita, porque aunque sepas te llega y dices, no, ni madres, pues yo no quiero esto. Sí, así es, sí, no es tan fácil voltear a verlo y no es tan fácil aceptarlo y no es tan fácil decir, hacerte responsable, decir, qué bendición, gracias enfermedad por haber llegado. Sí, no, obviamente no, pero es poco a poco, es un proceso, o sea, y cuando nos abrimos a vivirlo desde esa forma, estamos en una posición de mucho más poder y más poder de transformar y de cambiar y no ser víctimas de la enfermedad y que el doctor y lo de afuera dicte cómo debe ser, sino yo decidir cómo quiero que sea.